Hola a todos, mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer esta manta a crochet en el punto de borreguito. Es un punto totalmente reversible, se ve absolutamente igual por ambos lados, bastante fácil de tejer y la verdad es que tiene un tacto muy agradable y esponjoso. Y los materiales que he utilizado para realizar la manta con un largo de 90 centímetros y un ancho de 65 centímetros, que sería el estándar para una manta para una cuna para bebé recién nacido. Son aproximadamente 350 gramos de este hilo acrílico que el fabricante recomienda tejer con unas agujas de 6 milímetros, un ganchillo de 6 milímetros, y la he tejido con un ganchillo de 6 milímetros. También vamos a necesitar unas tijeras, una aguja de coser y dos marcadores. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar primero montando la cadena inicial. Y tenéis que saber que la cadena inicial, el largo de la cadena inicial es el largo de la manta. Así que para un largo de unos 90 centímetros de manta voy a montar 121 cadenetas. Realmente son 120 las cadenetas, pero como necesitamos que los puntos sean impares para la puntada del borreguito, vamos a montar 121 cadenetas. Así que doblamos así el hilo que forme un círculo con el cabo por debajo del hilo que viene del ovillo. Introducimos por el medio del círculo el ganchillo y sacamos hilo del que viene del ovillo. Tiramos del cabo y así se nos forma el nudo corredizo, a partir del cual vamos a levantar las 121 cadenetas, envolviendo el ganchillo y sacamos una cadeneta. Envolvemos el ganchillo y sacamos 2, 3, 4, 5, 6, 119, 120 y 121. Y vamos a empezar con la primera hilera en la que vamos a preparar primero el borde de la manta por este lado. Para ello levantamos solo una cadeneta, que es la altura del punto bajo, y vamos a girar la cadeneta y la vamos a trabajar por la parte al revés. Retrocedemos 1, 2 a la segunda cadeneta por la parte al revés. Buscamos esta barriguita que se forma aquí. Introducimos el ganchillo por medio de la barriguita, sacamos hilo y cerramos los dos puntos juntos. Este es el punto bajo y en cada punto por la parte de revés vamos a sacar un punto bajo. Así que en la siguiente barriguita otra vez introducimos, sacamos y cerramos los dos puntos. En la siguiente otra vez por la parte de revés sacamos y cerramos los dos puntos, y así se nos forma este borde de corazoncitos, o sea, de la cadena. Y así continuamos hasta terminar toda la hilera. Bueno, estoy terminando la primera vuelta con el punto bajo y realmente eso lo hacemos solo en la primera vuelta, así que con un poco más de paciencia hasta terminar la primera vuelta y así se nos forma este borde. Y bueno, aquí me queda el penúltimo y el último punto, y con esto terminamos la primera vuelta. Bueno, antes de continuar con la siguiente vuelta en la que vamos a continuar ya ahí con el punto de borreguito y el borde, lo que vamos a hacer es montar los dos marcadores. Para ello vamos a contar primero 8 puntos desde el ganchillo. Mirad, extendemos un poquito para quitar el ganchillo y mirad, aquí abajo, este es el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo punto vamos a poner un marcador. Y por el otro lado también, desde el final del tejido vamos a montar otro marcador, otra vez contando 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos aquí en el octavo también. Y esos 8 puntos al principio y al final van a ser los bordes de la manta. Así que vamos a continuar otra vez reanudando aquí el primer punto y vamos a empezar con una cadeneta en el aire. Levantamos una cadeneta en el aire y vamos a continuar con el borde, que sería
solo por la mitad, mirad, este es el primer punto. Trabajamos el primer punto trabajando solo por la mitad, introducimos de la cadeneta, sacamos hilo y agarramos los dos puntos. Es un punto bajo, pero trabajando solo la mitad de la cadeneta. En el siguiente punto, otra vez solo por la mitad de la cadeneta sacamos y cerramos los dos puntos. Normalmente el punto lo trabajamos introduciendo por medio de toda la cadena. Aquí en este caso solo por la mitad sacamos y cerramos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. El octavo es el punto del marcador. Vamos a pasar el marcador una vuelta más arriba, o sea, en el punto que acabamos de tejer, en el siguiente, y vamos a continuar con el punto del borriquito, que sería una cadeneta de separación. Separamos aquí con un punto abajo también, o sea, lo saltamos, y en el segundo hacemos un punto bajo, normal y corriente. Otra vez, cadeneta de separación, saltamos un punto de abajo y en el siguiente, en el segundo, hacemos un punto bajo. Y así vamos a continuar con cadeneta de separación, saltando un punto y un punto bajo en el siguiente, hasta llegar al siguiente marcador. Cadeneta de separación, saltamos un punto y en el segundo hacemos un punto bajo. Punto bajo, cadeneta de separación, punto bajo, saltando siempre un punto de la vuelta anterior. Y mirad, justo antes del marcador nos queda un punto que lo vamos a saltar con una cadeneta de separación y en el punto del marcador, solo por la mitad de la cadeneta, vamos a hacer el primer punto de los 8 puntos de borde. Otra vez, pasamos arriba el marcador en la siguiente vuelta y continuamos con los 7 puntos que restan del punto de borde. Y bueno, por eso son los puntos impares, porque la secuencia es de 2 puntos. Nos sobra un punto, que es el punto de cadeneta, antes de los 8 puntos de borde. Y así queda simétrico el tejido. Bueno, continuamos hasta el final con puntos bajos solo por la mitad de la cadeneta del punto. Aquí tengo el penúltimo punto y el último punto aquí. Sacamos, agarramos los dos y otra vez damos la vuelta y otra vez empezamos de la misma manera. Primero una cadeneta de altura, otra vez es muy importante donde tenemos el primer punto. Este es el punto de altura. En el segundo aquí abajo, que sería el primer punto del tejido, introducimos solo por la mitad. Aquí solo por la mitad introducimos y sacamos. Agarramos los dos puntos y continuamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Otra vez subimos el marcador. Y otra vez continuamos con el punto de borreguito, que es cadeneta de separación. Otra vez empezamos con cadeneta de separación. Saltamos la cadeneta de separación de la vuelta anterior y en el punto bajo de la vuelta anterior hacemos otra vez un punto bajo. Otra vez cadeneta de separación. En el siguiente punto, saltando la cadeneta de separación, en el siguiente punto bajo hacemos otro punto bajo. Así continuamos otra vez hasta terminar la vuelta. Y realmente a partir de ahora todo se repite siempre igual. Y bueno, como este es el largo de la manta, voy a continuar tejiendo el ancho de la manta. Más o menos tengo idea de cuántas vueltas tienen que ser, pero para no confundiros, cuando tenga el ancho voy a decir exactamente cuántas vueltas son. Y vamos a continuar luego y con la última vuelta. Así que continuamos. Bueno, para un ancho de unos 65 centímetros he tejido 85 vueltas y todavía me queda una vuelta que sería rematar ya el borde en el ancho de la manta. Y para ello lo que vamos a hacer es, vamos a retomar aquí el punto. Vamos a empezar otra vez con
los 8 puntos de borde igual que hemos tejido hasta ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos para el borde. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo un punto bajo, haciendo un punto bajo en cada punto, incluso en las cadenetas de separación. Así que mirad, aquí tenemos una cadeneta de separación, así que por medio hacemos un punto bajo. En el siguiente punto bajo de la vuelta anterior, un punto bajo. Otra vez, punto bajo en la siguiente cadeneta. Y así vamos a continuar con un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, sin hacer ninguna cadeneta de separación entre punto y punto. Y continuamos. Bueno, terminamos la vuelta. Aquí también los últimos 8 puntos los vamos a tejer en la cadeneta de atrás solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos en la cadeneta de atrás. Y con eso terminamos y la manta. Vamos a cortar el hilo a unos 10-15 centímetros que nos dé suficiente para poder esconder el cabo, que lo vamos a pasar primero por el medio de la última cadeneta. Mirad, vamos a pasar primero por aquí, apretamos el nudo y con una aguja vamos a perder el cabo por medio de la última vuelta. Y así es como terminamos la manta. Aquí por medio de la última vuelta de los puntos bajos vamos a perder el cabo. Tampoco hace falta que pasemos mucho el cabo por muchos puntos, ya que está bastante asegurado con el último punto aquí. Y bueno, así es como queda la manta en el punto de borreguito. Es un punto bastante esponjoso, reversible, muy fácil de tejer. Y bueno, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, siempre podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube, donde también os invito a suscribiros. Es gratis. ¡Hasta luego!